Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero que les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer con 2 agujas este lindo jardinero o overall para niños y niñas de más o menos 3 a 6 meses. Está súper fácil de tejer, lo vamos a tejer en una sola pieza y en otro paso a paso les voy a enseñar cómo tejerlo usando agujas rectas, así es que estén pendientes. Ahora, como les digo, este trajecito es para niños y niñas de más o menos 3 a 6 meses, pero fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, desde un bebito de 0 a 3 meses hasta más o menos 3 añitos. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. También si lo quieren tejer a crochet, en la caja de información les voy a dejar el link de 2 trajecitos que ya les mostré en mi canal, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, para tejer este trajecito, esta es la lana que usé. Miren, la lana principal es esta, Alice. Usé un total de 163 gramos en este color y más o menos 2 gramos en este color. Este color es el que usé para hacer las orillas. También van a necesitar un total de 7 botones de 12 milímetros. Yo usé 12, pero también pueden usar de 13 y 14 milímetros. Ahora el trajecito está tejido en una sola pieza, se inicia desde el cuello y se teje hacia abajo y está bien fácil, así es que espero que les guste. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso, pero antes no olviden, todos mis videos están siempre en español y en inglés. No olviden suscribirse y activar la campanilla de notificaciones para que YouTube les recomiende mis videos. Y si les gustó este paso a paso, por favor denle like. Gracias por su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para empezar voy a usar estas agujas de 4 milímetros. Yo voy a usar agujas circulares y también voy a usar esta lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros y esta es la lana que voy a usar. Ya al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y también les dije la cantidad de lana que van a necesitar para esta medida. Bueno, aquí lo primero que vamos a hacer es montar los puntos. Vamos a montar un total de 74 puntos. Ahora, para montar los puntos, esto es como yo lo voy a hacer. Miren, vamos a medir aquí la lana para determinar cuánta lana necesitamos para montar los puntos. Miren, voy a enrollar la lana 20 veces. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, aquí tengo para aproximadamente 20 puntos. Lo vamos a doblar. Tengo para 40, lo vamos a doblar una vez más, tengo para 60 y lo voy a doblar una vez más para tener para aproximadamente 80. Es mejor tener un poquito más. Nada más vamos a montar 74 puntos, como les digo. Ahora aquí vamos a hacer un nudo. Vamos a meter la aguja así y vamos a abrir el hilo de esta manera y nos vamos a ir de izquierda a derecha jalando una lazada. Miren, ahí está. Esta lana que está aquí es la lana que medimos, me olvidé mencionarles, y esta es la que viene del ovillo. Así es que vamos a montar 74 puntos. Así. Bueno, continúen así hasta tener 74 puntos. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de montar los puntos. Tengo un total de 74 puntos. Ahora vamos a empezar la primera vuelta aquí. Vamos a tejer todos estos puntos al derecho y vamos a hacerlo por unas 3 vueltas. Miren, todos los puntos los vamos a tejer al derecho. Así. Bueno, continúen así hasta terminar esta primera vuelta. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la primera vuelta. Este último punto también lo vamos a tejer al derecho. Ahí está. Vamos a girar. Y vamos a repetir lo mismo. Vamos a tejer todos los puntos al derecho para esta segunda vuelta. Así. Bueno, continúen. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Ok, terminé de hacer la segunda vuelta. Vamos a girar para la vuelta número 3.
y vamos a repetir exactamente lo mismo. Vamos a tejer todos los puntos al derecho. Bueno, continúen, terminen la tercera vuelta y nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 3, ahora vamos a girar para la vuelta número 4. Miren, aquí tengo 5 puntos, 2, 4, 5 y el marcador. Estos 5 puntos representan la guarda o la pretina donde vamos a ir agregando los ojales. Y luego tengo 5 puntos, 2, 4, 5. Este aquí va a ser uno de los delanteros y luego tengo un marcador, un punto, un marcador. Esta va a ser la primera esquina. Está un punto en medio. Luego aquí para las mangas tengo 20 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Un marcador, un punto, un marcador. Esta aquí va a ser la segunda esquina. Luego tengo para la espalda 10 puntos. 2, 4, 6, 8, 10. Un marcador, un punto, un marcador. Esta es la tercera esquina. Y luego aquí tengo 20 puntos para la segunda manga. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Un marcador, un punto, un marcador. Luego tengo 5 puntos. Aquí va a ser el segundo delantero. Y luego tengo otros 5 puntos que es la pretina o la guarda de este otro lado. Así es que ahí está. Tenemos 74 puntos y así es como los vamos a dividir. Bueno, otra cosa, voy a poner un marcador marcando este lado. Aquí es donde vamos a ir haciendo los aumentos. En este lado, cuando ustedes miren este marcador, aquí vamos a marcar el lado donde vamos a hacer los aumentos. Entonces este va a ser el lado derecho y este va a ser el lado revés. Ahora aquí en esta vuelta número 4 vamos a hacer el primer ojal. Así es que para empezar vamos a tejer 2 puntos al derecho. Ahora vamos a hacer una lazada. Los siguientes 2 puntos los tejemos juntos al derecho. Y un punto también al derecho. Miren, este punto que está antes del marcador al lado derecho, donde está este marcador, siempre lo vamos a tejer al derecho. Al lado revés lo vamos a tejer al revés. Siempre recuerden eso porque lo que quiero es crear una línea de división entre la guarda, más o menos así, miren. Así, aquí hay 4 puntos y aquí está esta línea de división para la guarda. Así es que recuerden eso. Yo se los voy a ir mostrando también. Bueno, pasamos el marcador y aquí vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, antes de pasar el marcador, vamos a hacer una lazada. Pasamos el marcador, tejemos este punto al derecho, pasamos el marcador, lazada, y ahora vamos a tejer estos 20 puntos. Miren, ahí está la primera esquina, así es que vamos a hacer lazada antes del marcador. El punto del centro siempre lo vamos a tejer al derecho y por el lado revés se va a tejer al revés y luego lazada. Ahí están los 2 aumentos para esta primera esquina, así es que ahora voy a continuar y tejer estos 20 puntos para la manga. Ahí está, 2, 3, 20. Ahí está, miren, llegamos a los siguientes marcadores. Aquí antes de pasar el marcador hacemos una lazada, pasamos el marcador, tejemos este punto al derecho, pasamos el marcador, hacemos una lazada y vamos ahora a continuar y tejer estos 10 puntos. 1, 10. Ahora hacemos una lazada, pasamos el marcador, tejemos el punto que sigue el derecho, pasamos el marcador, hacemos lazada y ahora voy a tejer estos 20 puntos para la segunda manga. 1, 2, 20. Hacemos una lazada, pasamos el marcador,
tejemos este punto del centro al derecho, pasamos el marcador, una lazada y vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. 2, 3, 4, 5. Aquí estamos al final, esta es la guarda, vamos a pasar el marcador y vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está la primera vuelta. En esta vuelta hemos aumentado 8 puntos. 2, 4, 6, 8. Ahí está. Así es que ahora vamos a girar para la vuelta número 5. Vamos a tejer estos 4 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4. Miren, estamos al lado revés. Así es que ahora este punto que les digo, vamos a tejerlo al revés porque esta línea la vamos a mantener así. Ya se los mostré cómo se va a ver. Al lado derecho se teje el punto al derecho y al lado al revés se teje al revés. Y siempre es el punto que está antes del marcador. Pasamos el marcador y ahora voy a tejer estos puntos hasta llegar a donde hicimos la lazada. 1, 2, 3, 4, 5. Estos puntos los he tejido al derecho. Ahora aquí está la lazada. Tienen dos opciones. Si ustedes quieren tejer el punto así al derecho, de esta manera, les va a quedar un hueco. Si ustedes no quieren que les quede un hueco, entonces vamos a tejer el punto retorcido por detrás para que ese hueco se cierre y quede así de esta manera. Yo así lo voy a tejer. Ahora pasamos el marcador y los puntos que están en medio entre marcador y marcador los tejemos al revés. Miren, pasamos el marcador y de nuevo tengo la segunda lazada de esta primera esquina, lo tejo retorcido por detrás y continúo tejiendo todos los puntos al derecho hasta llegar a la siguiente esquina. Este trajecito lo estamos haciendo con el punto bobo, que es el punto donde se teje todos los puntos al derecho, no importa qué lado está, excepto los puntos que les he mostrado, donde siempre los vamos a tejer al lado derecho y al lado revés, al revés. Miren, aquí está. La siguiente esquina tengo la lazada. Para que no me quede un hueco, voy a tejerla retorcida la lazada, paso el marcador, tejo este punto al revés, paso el marcador, tejo la lazada al derecho pero por detrás para que no quede un hueco y continúo tejiendo los puntos hasta llegar a las siguientes esquinas o a los siguientes marcadores. Aquí está la lazada, la tejemos retorcida, pasamos el marcador, tejo este punto del centro al revés, paso el marcador, tejo la lazada al derecho pero por detrás, retorcido así, y continúo tejiendo estos puntos hasta llegar al final. Bueno, ya más o menos saben cómo va el punto, así es que continúen, terminemos esta vuelta número 5. Estoy al final de la vuelta número 5. Miren, aquí al final voy a pasar este marcador. Ahora tenemos estos 5 puntos aquí para la pretina, así es que aquí lo que vamos a hacer es, miren, el punto que está después del marcador al lado revés, lo vamos a tejer al revés. Ahora el siguiente punto lo tejemos al derecho y ahora tenemos la lazada, que es el ojal. Aquí lo vamos a tejer retorcido para que no quede un hueco grande, así es que se teje al derecho también retorcido. Y luego los últimos 2 puntos también al derecho. Y así terminamos esta vuelta número 5. Aquí al final de esta vuelta número 5 tienen que tener el mismo número de puntos que teníamos en la vuelta número 4. Para la vuelta número 4 teníamos un total de 82 puntos. Así es que en esta vuelta número 5, que es al lado revés, también tengo 82 puntos. Así es que para la vuelta número 6 vamos a girar. Y miren, aquí está.
En esta vuelta número 6 nos toca aumentar porque aquí tenemos este marcador indicando de que a este lado tenemos que aumentar. Así es que aquí voy a tejer estos 5 puntos al derecho. Miren, este punto que está antes del marcador ya se está notando que van a ir todos los puntos al derecho. Pasamos el marcador y vamos a tejer estos puntos hasta llegar a los marcadores. Miren, aquí está. Ahora tenemos el marcador, aquí vamos a hacer lazada, pasamos el marcador, tejemos el punto del centro al derecho, pasamos el marcador, lazada y vamos a tejer estos puntos hasta llegar a los siguientes marcadores. Aquí está. Hacemos lazada, pasamos el marcador, tejemos este punto del centro al derecho, pasamos el marcador, una lazada y continuamos tejiendo los puntos al derecho hasta llegar a los siguientes marcadores. Les voy a mostrar una vez más para que ustedes puedan hacerlo bien. Aquí está, miren, tenemos el marcador, tiramos lazada, pasamos el marcador, tejemos el punto del centro al derecho, pasamos el marcador, tiramos lazada y continuamos tejiendo los puntos hasta llegar a los siguientes marcadores. Continúen para esta vuelta número 6, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 6, en esta vuelta hemos aumentado, miren, al final de esta vuelta tengo un total de 90 puntos. Ahora para la vuelta número 7 vamos a girar. Este es el lado revés de nuestro trabajo, así es que vamos a tejer estos 4 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4. Recuerden que al lado revés, este punto que sigue, que es el quinto de estos 5, lo tejemos al revés, pasamos el marcador y tejemos estos puntos al derecho hasta llegar a la lazada, que es el aumento. Aquí está la lazada las tejemos al derecho pero por detrás para que este punto quede retorcido. Pasamos el marcador y el punto que está en medio entre los marcadores siempre se tejen al revés, al lado revés. Al lado derecho se tejen al lado derecho. Aquí está la siguiente lazada, la tejemos al derecho pero por detrás y continuamos tejiendo los puntos al derecho hasta llegar a la siguiente esquina. Ya les voy a mostrar una vez más. Quiero asegurarme de que ustedes lo hagan correctamente, ya que vamos a continuar así aumentando por un número de vueltas que no estoy segura cuántas van a ser, pero van a ser exactamente lo mismo en cada vuelta. Aquí está la lazada, la tejemos retorcida por detrás al derecho, pasamos el marcador, el punto que está en medio de los marcadores se teje al revés, al lado revés, pasamos el marcador, está la siguiente lazada, la tejemos al derecho retorcida y de nuevo continuamos tejiendo los puntos hasta llegar a los siguientes marcadores. Y así van a continuar para esta vuelta número 7. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 7. Miren, aquí al final tengo estos últimos 5 puntos. Ya saben, el punto este que sigue después del marcador, que es parte de los 5, lo tejemos al revés. Este es el único punto. Y luego tejemos los 4 puntos al derecho que faltan aquí. Ahora para la vuelta número 8 vamos a girar. Ahora para la vuelta número 8, en esta vuelta aumentamos porque tenemos este marcador marcando que hay que aumentar. Así es que aquí vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. Pasamos el marcador, tejemos estos puntos al derecho hasta llegar
a los puntos de las esquinas. Ahí está. Aquí está el marcador, hacemos una lazada, pasamos el marcador, tejemos el punto del centro al derecho, pasamos el marcador, hacemos lazada y continuamos tejiendo estos puntos al derecho hasta llegar a la siguiente esquina. Aquí está, hacemos lazada, pasamos el marcador, tejemos este punto al derecho, pasamos el marcador, hacemos lazada y continuamos tejiendo los puntos de la siguiente sección y así van a ir ustedes aumentando. Al lado derecho, cuando terminen la vuelta van a girar y van a hacer exactamente lo mismo que les he mostrado en las últimas vueltas cuando están al lado revés. Ahora recuerden que al final de cada vuelta donde hacemos aumentos estamos aumentando 8 puntos, así es que al final de esta vuelta número 8 vamos a tener un total de 98 puntos. También no se les vaya a olvidar de que vamos a estar agregando los ojales. Ya tenemos un ojal aquí al inicio que lo hicimos en la vuelta número 4. Ahora los ojales por lo normal se hacen cada 5 centímetros o cada 2 pulgadas. Así es que más o menos cuando ya tengamos aquí unos 5 centímetros o 2 pulgadas vamos a agregar el siguiente. No estoy segura cuántas vueltas van a hacer, pero continúen viendo. Allí les voy a decir yo exactamente en qué vueltas voy a hacer el siguiente ojal y cuántas vueltas vamos a hacer aquí para continuar aumentando. Es lo mismo que les acabo de mostrar en todas estas vueltas donde hemos hecho los aumentos, en la vuelta número 4, 6 y esta vuelta número 8. Recuerden que vamos a estar aumentando 8 puntos al final de cada vuelta de aumento. Continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas voy a hacer y en qué vuelta voy a hacer los ojales. Nos vemos entonces. Ok, he tejido un total de 17 vueltas. Al final de la vuelta número 17 tengo un total de 130 puntos. Ahora para la vuelta número 18 vamos a hacer el segundo ojal. Vamos a tejer estos puntos aquí del delantero. Vamos a cerrar los puntos de esta manga. Luego vamos a tejer estos puntos de la espalda. Vamos a cerrar los puntos de la segunda manga y vamos a tejer aquí el segundo delantero. Así es que aquí miren, para continuar y hacer la vuelta número 18, esto es lo que vamos a hacer. Estamos al lado derecho, al lado. Ahora esta vuelta número 18, como pueden ver, estamos al lado derecho. Así es que para hacer esta vuelta, así es como la vamos a trabajar. Miren, se las voy a mostrar. Aquí voy a tejer 2 puntos al derecho. Luego voy a hacer una lazada y voy a tejer estos 2 puntos juntos al derecho. Aquí estoy haciendo el ojal. Miren, ahí está. Ahora, este punto que sigue lo tejo al derecho. Voy a pasar el marcador. Vamos a tejer estos puntos al derecho hasta llegar al primer marcador de la primera esquina. Miren, hasta aquí tengo 17 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Aquí vamos a agregar una lazada porque voy a aumentar aquí en este delantero. Paso el marcador, tejo este punto al derecho. Y ahora tengo aquí un total de 19 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Ahora lo que voy a hacer es, miren, vamos a cerrar estos puntos que siguen, que son los de la manga. Así es que para hacer esto, así es como lo vamos a hacer, miren. Aquí vamos a tejer este punto que sigue. El que sigue también lo tejemos al derecho y el primer punto que tejí aquí de los puntos de la manga lo voy a pasar por el primer punto. Aquí vamos a cerrar estos puntos. Otra vez más, tejo el siguiente punto al derecho, traigo este punto que estaba en la aguja y lo cierro. Y así voy a continuar hasta cerrar estos 34 puntos para la manga.
Aquí está. Vamos a contar, creo que me hace falta uno más. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33 puntos. Vamos a quitar este marcador. Voy a tejer el siguiente punto y lo voy a cerrar con este que está aquí. Así es que ahora he cerrado 34 puntos aquí para la manga. Ahora, contando este punto más esto que tengo aquí, tengo que tener un total de 26. Desde aquí hasta aquí tengo 26. Tengo 2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Perfecto, miren, desde este marcador hasta este primero tengo 26 puntos. Así que estos puntos los vamos a tejer al derecho también. Voy a retirar este marcador. Aquí voy a hacer un aumento, voy a hacer una lazada, porque voy a aumentar un punto aquí al inicio y voy a aumentar otro al final, al modo de tener 28. Así es que llevo 3. Ahora, antes de tejer este último punto, aquí voy a hacer una lazada y tejo el último punto, 28. Ahora quito este marcador y tengo los siguientes puntos para la manga. Aquí se los voy a contar. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Ahí está. Aquí voy a poner este marcador marcando los puntos de la espalda para no confundirnos y poder contar. Así es que aquí voy a tejer este punto, uno al derecho y el que sigue también al derecho. Traigo este punto por encima y cierro ahí el primer punto. Tengo 1, 2, 3, 32, 33. Paso este marcador, dejo el punto del centro, 34. Ahí está. He cerrado un total de 34 puntos aquí para la manga. Y ahora vamos a continuar y tejer los puntos aquí de este delantero. Contando este punto que tengo aquí, tengo 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Como vamos a hacer un aumento, que lo voy a hacer aquí haciendo una lazada, voy a tener 19. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pasamos el marcador. 15, 16, 17, 18, 19. Ahí aquí está la vuelta número 18, donde hemos separado ya las mangas. Y así es como nos ha quedado, miren.
Ahora, al final de esta vuelta tenemos un total de 66 puntos. Miren, cada uno de los delanteros tiene 19 y 19 y aquí para la espalda tenemos un total de 28 puntos. Déjenme asegurar, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, sí. Y los delanteros 19, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. También aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Perfecto. Ahí está. En esta vuelta hemos dividido aquí los delanteros, las mangas y la espalda. Así es que, y también agregamos un ojal al inicio de esta vuelta. Así es que ahora vamos a girar para la vuelta número 19. Bueno, aquí para la vuelta número 19 vamos a tejer estos 4 puntos al derecho y el punto que sigue al revés porque estamos al lado revés. Pasamos este marcador, tejemos estos puntos al derecho. Esta es la lazada. Aquí hicimos el aumento, lo tejemos retorcido por detrás. Ahí está, miren, tengo un total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 puntos. Ahora, para continuar aquí vamos a agregar 10 puntos. Déjenme ver. Sí, vamos a agregar 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están, 10 puntos que vamos a agregar. Ahora vamos a continuar y tejer aquí los puntos de la espalda. Para la espalda teníamos 28. Así es que nada más continuamos así, tejiendo. Esta es la lazada, el aumento que hicimos, así que lo tejemos retorcido también. Ahí está. He tejido 2, 3, 27. Esta es la lazada. Y 28. Aquí está. Tengo 28 puntos para la espalda. Ahora tengo la siguiente manga. Vamos a agregar 10 puntos también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a continuar y tejer los puntos aquí de este delantero. Ya los marcadores estos ya no los necesitamos, así que ya los vamos a retirar. Aquí tejemos este primer punto de este delantero. Tengo 1, retiro el marcador. Esta es la lazada. Aquí hicimos el aumento, lo tejemos retorcido por detrás. Están 2, 14. Este marcador lo vamos a mantener. Ahora este punto que sigue lo tejemos al revés y estos 4 que quedan los tejemos uno al derecho. Esta es la lazada para el ojal. Yo lo estoy tejiendo retorcido para que no me quede un hueco muy grande y tejo los últimos 2. Y aquí está la vuelta número 19. Ahora, al final de esta vuelta número 19 tengo un total de 86 puntos porque hemos agregado 20 puntos en total, 10 y 10 debajo de cada manga. Ahora para la vuelta número 20 vamos a tejer estos puntos todos al derecho, ya no vamos a aumentar, vamos a continuar con estos 86 puntos. El primer punto lo tejemos al derecho, todos los puntos al derecho aquí de la guarda o de la pretina.
Aquí vamos a pasar el marcador y tejemos estos puntos hasta llegar a los 10 puntos que hemos agregado debajo de la manga, donde les voy a mostrar cómo los van a tejer. Miren, aquí está el último, aquí del delantero. Tenemos los 10 puntos. Aquí con mucha paciencia. Miren, asegúrense de meter la aguja por todas las hebritas aquí del punto. Aquí está el primero. Ahí está. Así van a tejer ustedes lo mismo debajo de la siguiente manga. Y estos puntos de la espalda se tejen al derecho también. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta vuelta número 20. Nos vemos al final. Ok, terminé de hacer la vuelta número 20. Al final de esta vuelta tengo 86 puntos. Ahora vamos a girar para la vuelta número 21. Este es el lado revés y ya saben lo que tenemos que hacer. Vamos a tejer estos 4 puntos al derecho, el quinto al revés, pasamos el marcador y desde aquí hasta llegar a los últimos 5 puntos tejemos todos los puntos al derecho. Y aquí está, tenemos los últimos 5 puntos, el primer punto al revés y los últimos 4 al derecho. Ahora para la vuelta número 22 y 23 vamos a repetir exactamente lo mismo. Vamos a tejer todos los puntos al derecho, luego vamos a girar para la vuelta número 23 y hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer en la vuelta número 21. Así es que continúen así, terminemos estas dos vueltas y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 22 y la vuelta número 23, donde hemos tejido todos los puntos al derecho. Ahora al final de cada una de estas dos vueltas tengo un total de 86 puntos. Ahora lo que vamos a hacer aquí debajo de la manga es vamos a hacer un aumento. Vamos a aumentar 5 puntos aquí debajo de la manga. Por eso es que tengo estos marcadores. Así es que aquí miren, se los voy a mostrar. Vamos a tejer estos 19 puntos. Miren, está 1, 19. Aquí están 19 puntos. Ahora miren, aquí tengo los 10 puntos que agregamos debajo de la manga. Estos marcadores en color naranja. Miren, desde aquí a aquí hay 10 puntos y luego he marcado aquí 6 puntos del centro. Así es que en estos 6 puntos del centro es que vamos a hacer el aumento. Miren, vamos a pasar el marcador y aquí voy a tejer estos 2 puntos, 1 y 2. Voy a pasar el marcador, voy a tejer el siguiente punto también al derecho y aquí es donde vamos a aumentar. Vamos a levantar esta barrita, la ponemos aquí y la tejemos por detrás. Aquí está el primer aumento. Tejo el siguiente punto y de nuevo voy a hacer el siguiente aumento. Levanto la barrita y la tejo por detrás. Ahí está, aumento número 2. Tejo el siguiente punto
y otro aumento. Levanto la barrita y la tejo por detrás. Aquí está el tercer aumento. Tejo el siguiente punto y otro aumento. Aumento número 4. Tejo el siguiente punto y levanto esta barrita y hago el aumento número 5. Aquí está. Ahora voy a tejer estos 3 puntos al derecho. 1, ya no necesito el marcador, lo voy a quitar. 2 y 3. Así es que aquí ahora tenemos 15 puntos. Voy a retirar este marcador, ya no lo necesito. Miren, se los voy a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Perfecto. Ahora pasamos el marcador y vamos a tejer estos puntos de la espalda. Para la espalda tenemos 28 puntos. 1, 28. Aquí están los puntos de la espalda y de nuevo tengo los 10 puntos. Estos marcadores color naranja son 10 y luego tengo marcados 6 puntos. Miren, aquí vamos a pasar el marcador. Vamos a tejer estos 3 puntos. 1, 2, quito el marcador y 3. Ahora aquí voy a iniciar los aumentos. Voy a levantar esta barrita, la pongo en la aguja y la tejo así retorcida. Tengo el primer aumento, tejo el siguiente punto, levanto esta barrita y hago el segundo aumento, tejo el siguiente punto, levanto esta barrita, la pongo en la aguja, la tejo por detrás, tercer aumento, tejo el siguiente punto, levanto esta barrita, cuarto aumento, tejo el siguiente punto y el quinto aumento. Ahí está. Tejo el siguiente punto, quito el marcador y termino de tejer estos últimos puntos. Aquí tengo que tener 15 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Perfecto. Ahora voy a retirar ese marcador, ya no lo necesito porque ya hicimos todos los aumentos que teníamos que hacer en esta vuelta número 24. Recuerden que estamos al lado derecho, así es que aquí pasamos el marcador y tejemos estos 5 puntos al derecho. Ahí está. Giramos para la vuelta número 25 y de aquí en adelante vamos a continuar con un total de 96 puntos. Sí, porque teníamos 86 y hemos agregado 10, 5 y 5 debajo de cada manga. Entonces se hace un total de 96 puntos. Aquí me olvidé. Este punto siempre lo tenemos que respetar. Al lado derecho se teja al derecho y al lado revés se teja al revés. Ahí está. Y bueno, así vamos a continuar hasta terminar la vuelta número 25 y como les digo, de aquí en adelante vamos a continuar con 96 puntos. Ya no vamos a aumentar, ya tengo los puntos que necesito para la medida aquí del pecho para el tamaño que estoy haciendo. Así es que ahí está, aquí nada más los vamos a tejer. Ya estos marcadores no los necesito. Ahora los ojales, asegúrense de siempre hacer los ojales cada 14 vueltas. Bueno, continúen así y continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas voy a hacer aquí. Aquí nada más estamos tejiendo el cuerpo. Nos estamos asegurando también de agregar los ojales. Y luego vamos a venir y vamos a dividir las piernitas para ya continuar con el resto del overall. Bueno, entonces continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas y les voy a decir también en qué vueltas he hecho los ojales. Nos vemos entonces.
Ok, estoy por terminar el cuerpecito. Miren, ahí está. Todos estos marcadores están marcando los ojales. Les voy a decir en qué vueltas he hecho los ojales. Miren, el primer ojal lo hice en la vuelta número 4, el segundo ojal en la vuelta número 18, el tercer ojal en la vuelta 32, el cuarto ojal en la vuelta 46, el quinto ojal en la vuelta 60, el sexto ojal en la vuelta 74, el séptimo ojal en la vuelta 88. Ahora, después del séptimo ojal, que fue en la vuelta número 88, como les dije, hice un total de 8 vueltas más. Así es que tengo un total de 96 vueltas. Otra cosa, esta parte me está midiendo desde acá arriba hasta aquí, donde vamos ahora a unir los delanteros. Está midiendo aproximadamente 33 centímetros, que son más o menos 13 pulgadas. Ahora, como les digo, lo que vamos a hacer es unir esta parte aquí. Aquí no voy a completar la vuelta número 96. Tengo los últimos 5 puntos. Así es que lo que vamos a hacer es pasar estos puntos a unas agujas de doble punto para que se me haga más fácil unir aquí este delantero con este. Así es que voy a retirar estos 5 puntos. Voy a usar estas agujas de doble punto aquí. Ahí. Y lo que vamos a hacer es esto, miren. Como este delantero es donde están los ojales, lo vamos a poner así encima. Ahora, así es como voy a completar la vuelta número 96, donde he tejido hasta los últimos 5 puntos de este delantero. Ahora voy a poner este marcador donde voy a marcar el inicio de vuelta, y aquí vamos a iniciar la vuelta número 97 tejiendo los delanteros juntos, y vamos a continuar en forma circular. Voy a tejer juntos al revés estos puntos, así que ponemos el hilo enfrente, agarramos la barrita de atrás de este punto que está en las agujas morado, y vamos a tejer 2 puntos juntos al revés. Miren, ahí está el primero. Ahora voy a repetir lo mismo, 2 puntos juntos al revés. Ahí está el segundo. Otra vez, 2 puntos juntos al revés. Ahí está. Y 2 puntos juntos al revés. Y los últimos 2 también, 2 puntos juntos al revés. Y ahí está. Retiramos este marcador. Y ahora vamos a continuar para el resto de esta vuelta número tejiendo los puntos al revés. ¿Por qué los estamos haciendo al revés? Porque cuando tejemos este punto, el punto bobo, en forma circular, una vuelta se teje al derecho y la otra vuelta se teje al revés. Miren, ahí está. Y así el punto va a continuar igual. Así es que continúen ahora por todo alrededor tejiendo todos los puntos al revés hasta llegar aquí. Este es el nuevo inicio de vueltas, así es que nos vemos aquí al final. Terminé la vuelta número 97. He tejido todos los puntos al revés. Tengo estos últimos 2 puntos aquí. Aquí voy a hacer una disminución. Voy a hacer una disminución porque necesito tener un número de puntos en par. Por el momento tengo 91, así es que voy a disminuir un punto aquí al final de la vuelta. Y para hacer esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tejer 2 puntos juntos al revés. Así es que le vamos a dar vuelta aquí a estos puntos de esta manera. Y los tejemos juntos al revés. Miren, ahí está. Y así disminuimos un punto al final de esta vuelta. Ahora tengo un total de 90 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a aumentar aquí en medio y en la parte de atrás para darle un poquito más aumento aquí a la entrepiernas. Miren, este es el inicio de la vuelta número 98. Así es que lo que van a hacer es, van a poner marcadores marcando para este lado un total de 44 puntos. Así es que van a contar, miren, aquí está el último punto que hicimos. Así es que vamos a ir 2 puntos más, vamos a contar 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. Tengo 44 puntos, así es que vamos a poner un marcador. Luego vamos a contar un punto y después de ese punto vamos a poner otro marcador. Ahora para este lado tengo que tener 44 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 puntos. Y lo mismo, ponemos un marcador, está un punto en el centro y un marcador. Así es que para iniciar esta vuelta número, esto es lo que vamos a hacer. Aquí voy a poner un marcador marcando el inicio de la vuelta, así es que en esta vuelta vamos a tejer al derecho. Recuerden que les había dicho de que para continuar en forma circular el punto bobo tiene que ser una vuelta al derecho y una vuelta al revés, así es que esta vuelta la voy a iniciar tejiendo los puntos al derecho, así, 1, 2, voy a pasar este marcador y aquí en medio, miren, esta barrita la vamos a levantar y la vamos a poner en las agujas así. Se va a levantar de esta manera, miren, así. Y por encima, aquí de la aguja. Y esta barrita se va a tejer al derecho por frente. Así, miren. Ahí está. El punto del centro siempre lo tejemos también. Ahí está. Ahora, este punto, miren, vamos a levantarlo también porque vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer un aumento después del marcador y antes del marcador. Así es que lo vamos a levantar de esta manera y esta lazada la vamos a poner de esta manera. Miren, por encima, así. Es diferente como lo hicimos aquí. Ya les voy a mostrar aquí este otro lado también. Y esta la vamos a tejer por detrás. Esto es porque quiero que este aumento se incline hacia la izquierda y el primero que hicimos se incline hacia la derecha. Así es que ahora pasamos el marcador y vamos a continuar tejiendo todos estos puntos al derecho hasta llegar donde están los siguientes dos marcadores. Así. Aquí estamos usando el método Magic Loop para tejer en forma circular porque tengo unas agujas rectas. Desafortunadamente este trajecito lo van a tener que tejer con agujas circulares. Por el momento veré qué puedo hacer si hago otro video con otro diseño igual, parecido, pero que puedan hacerlo con agujas rectas. ...43 y 44. Ahora voy a pasar este marcador y lo mismo que hice aquí al frente. Miren, vamos a levantar esta barrita. Cuando la levantemos la vamos a poner así. La aguja esta la vamos a traer por detrás. Ahora lo tejemos así por frente porque queremos que esta lazada o este aumento se incline hacia la derecha. El punto del centro siempre lo tejemos así. Ahí está. Y ahora, antes de pasar el marcador, hacemos el segundo aumento. Levantamos la barrita y esta barrita ahora la ponemos así. La primera la pusimos así, pero esta va a ir así porque ahora la vamos a tejer por detrás con inclinación hacia la izquierda. Ahí están, ya tengo dos aumentos. Voy a pasar el marcador. Ahora voy a continuar tejiendo todos estos puntos al derecho hasta llegar al inicio de la vuelta.
Aquí está el final. Ahí está. Suelto esta aguja. Aquí está mi marcador. Lo voy a poner aquí. Este es el inicio de la vuelta. Y ahí está, así completamos esta vuelta número 98. En esta vuelta hemos aumentado 4 puntos, así es que tengo un total de 94 puntos al final de esta vuelta número 98. Ahora para la vuelta número 99 vamos a tejer todos los puntos al revés. No vamos a hacer aumentos porque los aumentos los vamos a estar haciendo una vuelta sí, una vuelta no. Así es que aquí, empezando desde aquí, se tejen los puntos al revés. Pasamos el marcador y los puntos que aumentamos se tejen al revés. Miren, ahí. Pasamos el marcador y continuamos tejiendo todos los puntos al revés hasta terminar. Así es que nos vemos aquí al final de la vuelta. Terminé la vuelta número 99 donde hemos tejido todos los puntos al revés. Tengo un total de 94 puntos. Ahora para la vuelta número 100, aquí es donde vamos a hacer ahora aumentos. Así es que aquí vamos a tejer estos 2 puntos al derecho. Pasamos el marcador. Ahora aquí vamos a hacer el aumento. Así es que levantamos esta barrita, la ponemos de esta manera en la aguja y la tejemos por frente. Ahora estos 3 puntos los tejemos también al derecho. Uno, 2, 3. Y antes de pasar el marcador vamos a hacer un aumento aquí al final. Así es que vamos a levantar esta barrita que está en medio y la ponemos en la aguja así. La primera la hicimos así. Esta la vamos a hacer así. Y la tejemos al derecho pero por detrás. Pasamos el marcador y como pueden ver aquí ahora tenemos 2, 4, 5 puntos. Teníamos 3 al inicio, ahora tenemos 5 porque hemos aumentado un punto al principio y uno al final. Ahora vamos a continuar tejiendo todos estos puntos al derecho hasta llegar a los siguientes marcadores. Ahí está, pasamos el marcador, esta es la parte de atrás, levantamos esta barrita, la ponemos en la aguja de esta manera y la tejemos al derecho por frente. Así, tejemos estos 3 puntos al derecho y antes de pasar el marcador hacemos el segundo aumento levantando esta barrita y la ponemos de esta manera así y la tejemos por detrás. Ahora pasamos el marcador y continuamos tejiendo estos puntos que quedan. Así es que continúen, terminemos esta vuelta. Terminé de hacer la vuelta número 100. En esta vuelta hemos aumentado 4 puntos. Tengo un total de 98 puntos. Ahora para la vuelta número 101, en esta vuelta vamos a tejer todos los puntos al revés. Recuerden que en esta vuelta no aumentamos, solamente tejemos todos los puntos al revés. Bueno, continúen así, nos vemos al final de esta vuelta. Terminé de hacer la vuelta número 101. En esta vuelta hemos tejido todos los puntos al revés. Tengo un total de 98 puntos. Ahora para la vuelta número 102, en esta vuelta vamos a aumentar. De aquí en adelante vamos a repetir estas 2 vueltas, así es que empezando aquí, bien, vamos a tejer estos 2 puntos al derecho.
vamos a pasar el marcador y aquí es donde nos toca hacer los aumentos, así que levantamos esta barrita, la ponemos así en la aguja y la tejemos por frente al derecho. Ahora vamos a tejer estos puntos que están aquí al derecho. Y antes de pasar el marcador hacemos el segundo aumento, así es que levantamos esta barrita, la ponemos en la aguja así y la tejemos al derecho por detrás. Y ahí está. Ahora miren, tenemos 2, 4, 6, 7 puntos aquí. Vamos a pasar el marcador y vamos a continuar tejiendo estos puntos al derecho hasta llegar a los siguientes marcadores, donde van a repetir exactamente lo mismo que les acabo de mostrar aquí. Van a hacer un aumento al inicio y un aumento al final. Luego van a terminar la vuelta, van a pasar su marcador y luego, iniciando desde aquí, que es el inicio de la vuelta, van a empezar tejiendo todos los puntos al revés. Así es que ustedes van a completar la vuelta número 102. Al final de esa vuelta van a tener un total de 102 puntos. Y luego para la vuelta número 103 van a tejer todos los puntos al revés. Así es que continúen, terminemos estas dos vueltas. Nos vemos al final de la vuelta número 103. Terminé de hacer la vuelta número 102 y la vuelta número 103. Al final de la vuelta número 102, como les dije, en esta vuelta aumentamos, tengo un total de 102 puntos y luego para la vuelta número 103 tejimos todos los puntos al revés y al final de esa vuelta también tengo 102 puntos. Ahora para la vuelta número 104, en esta vuelta vamos a aumentar. Pasamos este marcador que nos marca el inicio de la vuelta y ahora aquí vamos a tejer estos dos puntos al derecho. Pasamos el marcador y en esta vuelta vamos a aumentar, así que levantamos esta barrita, la ponemos encima de la aguja de esta manera y la tejemos por frente al derecho. Aquí está el primer aumento, luego tejo los siguientes puntos al derecho. Ahí está, y antes de pasar el marcador levantamos esta barrita, la ponemos en la aguja de esta manera y la tejemos al derecho por detrás. Ahí está, y como pueden ver ahora esta parte tiene 9 puntos, 2, 4, 6, 8, 9. Ahora vamos a pasar el marcador y vamos a continuar tejiendo todos los puntos al derecho hasta llegar a los puntos de aumento aquí en la parte de atrás, donde ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Van a hacer un aumento al inicio, un aumento al final y luego terminan la vuelta número 104. Al final de esta vuelta van a tener un total de 106 puntos. Para la vuelta número 105 van a tejer todos los puntos al revés y también al final de esa vuelta van a tener un total de 106 puntos. Bueno, continúen así, terminemos estas dos vueltas, nos vemos al final. Terminé de hacer las últimas dos vueltas. En la vuelta número 104, en esa vuelta aumentamos. Al final de esa vuelta tenía un total de 106 puntos. Y luego hice la vuelta número 105. En esa vuelta tejimos todos los puntos al revés. Y al final de esa vuelta también tengo un total de 106 puntos. Ya no vamos a hacer más aumentos aquí. Nos vamos a quedar con estos 9 puntos para esta parte del centro y la parte de atrás. Así es que lo que vamos a hacer ahora es vamos a tejer la primer piernita y vamos a tejer este lado primero. Miren, este es el lado del frente. Ahí está. Así es que ahora lo que vamos a hacer es, para continuar y hacer esta parte o esta primera vuelta de la primera piernita, voy a tejer estos dos puntos al derecho. Voy a retirar este marcador y con una aguja lanera, aquí está, vamos a retirar estos 9 puntos y los vamos a dejar pendientes para cuando unamos la parte del frente y la parte de atrás. Después se los voy a mostrar cómo yo lo voy a hacer, pero por el momento lo vamos a dejar ahí pendiente. Ahí está. Ahora vamos a retirar estos 44 puntos para la segunda piernita. Aquí lo pueden hacer de igual manera como lo hice aquí, con una aguja y con un trozo de hilo pueden retirar los puntos, pero yo los voy a retirar de esta manera, se me hace más fácil. Estos son unos tubitos que
se meten aquí en la punta de la aguja. Nada más jalamos aquí el cable y los puntos van a quedar ahí pendientes en este tubo. Ahí está. Ahora vamos a darle vuelta. Voy a retirar estos 9 puntos de la parte de atrás. Vamos a jalar aquí la aguja. Ahí está. Y vamos a retirar estos 9 puntos. Ahí está. Miren, ahí está. Retiramos los puntos de la primera pierna, que son 44 puntos. Retiramos estos 9 puntos de la parte de atrás y de la parte del frente. Así es que ahora en las agujas me he quedado con 44 puntos, que es para esta primer piernita que vamos a tejer. Ahora lo que vamos a hacer es le vamos a dar vuelta así, miren, este es el lado del frente. Yo voy a continuar tejiendo las piernitas en forma circular, pero si a ustedes se les hace más fácil tejerlas de igual manera como hicimos esta parte donde tejemos las vueltas, todas las vueltas al derecho sin unir, entonces lo pueden hacer y después ustedes pueden unir aquí. Pero yo voy a continuar con el método Magic Loop, así es que voy a jalar una lazada aquí en el centro. Miren, la vuelta número 105 la tejimos al revés, así es que esta primera vuelta de la piernita vamos a tejerla al derecho y así nos vamos a alternar entre una vuelta al derecho y una vuelta al revés. Así es que para unirnos en forma circular nada más tejemos el primer punto y ya estamos unidos en forma circular. Así es que ahora vamos a continuar y tejer todos los puntos aquí de la piernita al derecho. Para las piernitas he dejado 44 puntos. Soltamos esta aguja, giramos, empujamos el cable, jalamos la aguja de atrás y continuamos con el punto, tejiendo todos los puntos al derecho. Ahí está. Ahora tenemos un total de 44 puntos. Ahora vamos a soltar esta aguja, vamos a girar y ahora en esta vuelta que sigue me toca tejer los puntos al revés. Jalamos la aguja de atrás, traemos el hilo hacia el frente y continuamos con el punto tejiendo el primer punto al revés. Asegúrense de poner un marcador marcando las vueltas aquí. Así es que así, miren. Una vuelta al derecho, una vuelta al revés. Ahí está, soltamos esas agujas, giramos, empujamos el cable, jalamos la aguja de atrás y continuamos tejiendo los puntos al revés hasta llegar al final de esta vuelta. Asegúrense de marcar el inicio de la vuelta y asegúrense de siempre recordarse en qué vuelta están para que esta parte les quede bien. Repito, el punto bobo en forma circular se teje una vuelta al derecho y luego la siguiente vuelta al revés. Si no, no les va a quedar un punto bobo, les va a quedar el punto jersey si tejen todos los puntos al derecho. Ahí está. Aquí voy a poner un marcador marcando el inicio de las vueltas para las piernitas, así que voy a girar,
empujo el cable y en esta vuelta me toca tejer los puntos al derecho. Así es que jalamos la aguja de atrás y continuamos tejiendo los puntos al derecho. Pues bueno, continúen así, repitiendo estas dos vueltas. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para las piernitas, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Y recuerden, al final de cada vuelta van a tener siempre 44 puntos y no se les olvide estar alternándose entre una vuelta al derecho y una vuelta al revés para continuar con el punto bobo. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, he tejido un total de 13 vueltas. Miren, desde aquí hasta aquí tengo 13 vueltas. La última vuelta que hice fue una vuelta al derecho, así es que esta vuelta que sigue me toca hacerla al revés. Y en esta vuelta aquí es donde voy a disminuir al inicio y voy a disminuir al final. Así es que después de cada 13 vueltas vamos a disminuir. Así es que aquí para hacer esto es lo que vamos a hacer. Miren, esta parte aquí me está midiendo aproximadamente 1,5 pulgadas, que son más o menos 3,5 centímetros. Así es que aquí para la vuelta número 14 vamos a tejer 2 puntos juntos al revés. Esta va a ser la primera disminución que vamos a hacer al inicio de esta vuelta. Antes de continuar voy a marcar aquí esta vuelta de disminución para luego hacer lo mismo en la siguiente disminución que van a hacer después de 13 vueltas. Ahí está. Asegúrense de hacer las disminuciones donde tejemos los puntos al revés. Ahora voy a continuar tejiendo estos puntos al revés hasta llegar a los últimos dos de esta vuelta. Aquí están mis últimos dos puntos, los vamos a tejer juntos al revés. Y aquí está la segunda disminución. Al final de esta vuelta número 14 tengo un total de 42 puntos. Ahora vamos a girar, empujamos el cable, jalamos la aguja de atrás y ahora vamos a continuar y tejer 13 vueltas más. Y de nuevo en la siguiente vuelta van a hacer la disminución. No estoy segura cuántas disminuciones o cuántas vueltas voy a hacer aquí. Todo depende del tamaño de la piernita. Así es que continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas yo voy a hacer y en qué vueltas voy a hacer las disminuciones de aquí en adelante. Así es que continúen viendo. Ahí les voy a decir. Pues bueno. Nos vemos entonces al final de esa vuelta. Ok, estoy por terminar la piernita. Miren, ahí está. He hecho un total de 46 vueltas y hice 3 disminuciones. La primera disminución se las mostré y eso fue en la vuelta número 14. Luego tejí otras 14 vueltas y en la vuelta número 28 hice la segunda disminución. Después también tejí otras 14 vueltas y en la vuelta número 42 hice la tercera disminución. Y luego hice 4 vueltas más, así es que estoy al final de la vuelta número 46. Y al final de esta vuelta tengo un total de 38 puntos. Ahora, si ustedes quieren hacer más disminuciones o hacer más largo aquí el pantaloncito, lo pueden hacer. Miren, desde aquí hasta aquí está midiendo aproximadamente 13,5 centímetros, que son más o menos 5,25 pulgadas. Así es que yo así lo voy a dejar, ya no voy a hacer más vueltas. Aquí lo que vamos a hacer es la parte de abajo del pantaloncito y lo voy a hacer de esta manera, miren. Aquí vamos a tejer un punto al derecho, un punto al revés, un punto al derecho, uno al revés. Y así voy a continuar. Uno al derecho, uno al revés, uno al derecho, uno al revés. Vamos a hacer esta parte aquí de uno por uno.
un punto al derecho, uno al revés, uno al derecho, uno al revés. Asegúrense de tener un número par. Como yo tengo 38 puntos, estamos bien. Si tuviera 37, esta parte no nos va a funcionar porque tenemos que tener un número par. Giramos, empujamos el cable, jalamos la aguja de atrás y continuamos. Este punto que está aquí lo hice al revés, así es que me toca tejer al derecho, revés, derecho, revés, y así hasta terminar esta vuelta. Derecho y terminamos con un revés. Aquí está esta primera vuelta. Ahora vamos a girar, empujamos el cable, ahora para esta siguiente vuelta comenzamos con un punto al derecho, uno al revés, derecho, revés, derecho, revés, y así vamos a hacer la parte de abajo del pantaloncito. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero quiero hacer esta parte algo largo para poderlo doblar. Así es que continúen viendo. Allí les voy a decir cuántas vueltas voy a hacer. Si ustedes no lo quieren hacer tan largo, entonces ustedes ahí miren qué tan largo lo quieren dejar. Bueno, continúen. Terminemos de hacer esta parte. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, estoy por terminar esta parte de abajo del pantaloncito. Miren, he hecho un total de 22 vueltas y me está midiendo aproximadamente, déjame ver, 9 centímetros, que son 3.75 pulgadas. Creo que así está bien. Si ustedes quieren hacer esta parte aún más largo, lo pueden hacer. Así como está, yo lo voy a dejar. Miren, al doblar queda así, como 1,5 pulgadas, que son 4 centímetros. Creo que está bien así. Si ustedes quieren continuar, lo pueden hacer. Bueno, aquí vamos a cerrar los puntos. Para hacer eso, vamos a seguir con lo mismo. Miren, vamos a tejer el primer punto al derecho, el siguiente punto al revés. Ahora, este primer punto que tejí lo voy a traer por encima del primer punto. Ahora tejo el siguiente punto al derecho y traigo este punto que está en la aguja por encima. El siguiente punto al revés y traigo este punto que estaba en la aguja por encima del primer punto, y así vamos a ir cerrando ya todos los puntos. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer la segunda piernita. Ok, terminé de cerrar todos los puntos. Miren, así es como me ha quedado la parte de abajo del pantaloncito. Ahí está. Vamos a terminar aquí esta parte. Se los voy a mostrar cómo nos vamos a unir al inicio. Aquí al final nada más corté el hilo y pasé el hilo por la última lazada que me había quedado en las agujas. Así es que ahora lo que vamos a hacer es unirnos con el primer punto aquí al inicio. Vamos a buscar el punto. Ahí está. Metemos la aguja y nos vamos aquí al último punto y metemos de esta manera la aguja al modo de que esta parte aquí quede uniforme. Ahora lo que vamos a hacer es esconder este hilo por la parte de atrás, por esta columna de puntos. Miren que se mira ahí. Metemos la aguja de esta manera. Luego nos vamos a este lado. Luego a este lado. Y ahí está. Ahora sí podemos cortar este hilo. Y esta parte está terminada. Miren, ahora podemos doblar. Y ahí está. Miren, no se nota donde hemos unido. Bueno, ahí está. Ya esta piernita está terminada. Al final les voy a dar las medidas. Y bueno, así es como me ha quedado. Miren, bueno.
Ahora lo que vamos a hacer es la segunda piernita. Miren, este es el lado del frente. Aquí está donde habíamos dejado estos puntos pendientes. Y aquí tengo este marcador donde me está marcando donde tengo que iniciar la primera vuelta. Y aquí vamos a pasar todos estos puntos a las agujas. Sí, me gustan estos tubos porque nada más los pongo en la aguja, jalo y ahí está. Miren qué fácil. Bueno, ahí están los puntos para la segunda piernita. Y para iniciar esta parte aquí vamos a tener que añadir el hilo aquí a un lado. A mí me gusta añadirlo aquí a un lado. Si ustedes quieren nada más jalar la lazada también lo pueden hacer. Vamos a dejar un trozo de hilo un poco largo porque este es el hilo que vamos a usar para cerrar estos puntos aquí entre el entrepiernas. Así es que aquí voy a usar un ganchillo. Vamos a jalar aquí esta lazada. Después la pueden soltar si quieren, pero no nos va a estorbar en nada. Mejor que quede ahí. Ahí. Aquí a un ladito nada más jalé esa lazada y ahora vamos a continuar en forma circular también tejiendo esta segunda piernita. Esta vuelta me toca tejerla al derecho. Voy a retirar este marcador, ya no lo necesito. Así es que voy a tejer todos estos puntos al derecho. Aquí están, suelto esta aguja, doy vuelta, empujo el cable, jalo la aguja de atrás y continúo tejiendo estos puntos. Miren, aquí está el último punto, suelto esa aguja y voy a girar. He completado la primera vuelta y aquí para continuar en forma circular ahora voy a continuar tejiendo los puntos al revés y a la misma vez me voy a unir en forma circular. Ya de aquí en adelante vamos a tejer en forma circular de igual manera como hicimos la primer piernita. Miren, aquí vamos a tejer un total de 13 vueltas, luego vamos a disminuir en la vuelta número 14. Vamos a disminuir un punto al inicio y un punto al final. Y después van a tejer otras 13 vueltas. En la vuelta número 14 van a también a disminuir. Y de nuevo otras 13 vueltas. Y en la vuelta número 14 también van a disminuir. Si van a contar las vueltas completas, las disminuciones las hacemos en la vuelta número 14, en la vuelta número 28, en la vuelta número 42 y luego vamos a tejer un total de 4 vueltas más aquí. Luego vamos a hacer aquí esta parte que acabamos de terminar, donde tejemos un punto derecho, un punto al revés y lo hacemos por un total de 22 vueltas. Si me recuerdo fueron 22 vueltas. Así es que continúen, terminen de hacer la segunda piernita. La van a hacer exactamente igual como la hicimos aquí a este lado. Así es que nos vemos ya para mostrarles este trajecito terminado. Terminé de hacer la segunda piernita, miren ahí está, la hice exactamente igual como la hice aquí a este lado. Como pueden ver, así es como me han quedado, ahí están. Bueno, ahora lo que vamos a hacer aquí es cerrar esta parte aquí del centro y lo vamos a hacer de esta manera, miren. Nos vamos a ir aquí, por el lado de adentro. Tenemos estos puntos que habíamos dejado. Aquí no hay una manera exacta de cerrar esta parte. Yo lo voy a hacer como normalmente lo hago, una manera muy fácil, no es nada de complicado, así es que así se los voy a mostrar.
Hay muchas maneras de cerrar para que esta parte les quede uniforme con el punto. Yo no me voy a preocupar por eso, porque lo que quiero es cerrar esta parte. Ya van a ver que se va a ver bien también. Miren, aquí es donde amarré el hilo al iniciar la segunda piernita. Así es que vamos a tratar de cerrar un pequeño hueco que nos va a quedar aquí. Entonces vamos a irnos aquí, miren. Voy a levantar esta barrita. Me voy a ir aquí a este otro lado, que es la vuelta que corresponde. Ahí. Voy a ir cerrando. Esta otra vuelta. Y nos vamos aquí. Ahí, aquí nada más estoy cerrando este pequeño hueco que va a quedar ahí. No hay una manera exacta. Así es que aquí, miren, tenemos el primer punto de este lado. Vamos a ir así de este lado y así de este lado, al modo de unir estos puntos. Ahora tenemos el siguiente punto. Y el siguiente punto de este lado también. Este punto. Y así voy a hacer todo esto hasta cerrar. Me hace falta este. Y este es el último. Ahí está. Ahora podemos retirar estos hilos que habían quedado ahí. Jalamos bien aquí para que esta parte se cierre. Vamos a verlo cómo se mira por el lado de afuera. Vamos a ver, ahí está. Creo que se mira bien. Miren, no está tan mal. Ahora vamos a hacer este lado. Como les digo, no hay una manera exacta aquí. Lo importante es de cerrar aquí estos huecos. Vamos a ver. Sí, perfecto, miren. Así ha quedado. Así es que ahora nada más tenemos que esconder este hilo, amarrar al modo que no se mire. Yo lo voy a hacer después. Ya les mostré cómo cerrar ahí. Y miren, así es como nos ha quedado. Perfecto. Se mira muy bien. Bueno, ahora como pueden ver, miren, ya agregué los botones. Estos botones que yo estoy usando son de 12 milímetros, pero también pueden usar de 13 y 14 milímetros. Este huequito que quedó aquí, miren que es el ojal, es lo suficiente grande para que fácilmente pasen los botones. Así es que pueden usar de cualquiera de esos tamaños. Ahora lo que yo voy a hacer aquí es, esto es opcional, ya el trajecito está terminado. Les voy a mostrar cómo hice esta vuelta de cadenas usando un crochet, así es que se los voy a mostrar. También lo quiero hacer aquí por esta parte para que esta parte quede con un terminado más bonito, así es que si lo quieren hacer, así es como lo vamos a hacer. Miren, yo estoy usando una lana para bebé. Estoy usando esta lana, es una lana para bebé número 3, el grosor es de aproximadamente 3 milímetros. Y voy a usar un gancho de 3 milímetros. Así es que lo que voy a hacer es, voy a iniciar aquí, en el delantero donde están los ojales. Ahí voy a hacer aquí primero una lazada. Y voy a irme aquí, miren, en la mera esquina, más o menos ahí. Ahí. Voy a jalar esta lazada, más bien aquí. Ahí. Voy a jalar esta lazada. Ahí está. Y voy a hacer 3 cadenas. 1, 2,
3. Miren, aquí tenemos estas dos vueltas. Las vueltas que yo voy a estar contando son las vueltas que se miran que están en realce, estas que resaltan. Me voy a saltar esta vuelta y en medio de estas dos que se mira que resaltan, ahí voy a meter el gancho, voy a hacer un punto deslizado. Ahora voy a hacer 3 cadenas. Me voy a saltar estas dos vueltas y en medio de estas dos voy a hacer un punto deslizado. 3 cadenas, me salto estas dos vueltas y en medio de las siguientes dos un punto deslizado. Y eso es todo lo que voy a hacer por todo alrededor. Me salto 2 y en medio punto deslizado. 3 cadenas, me salto estas dos vueltas que se miran que resaltan y en medio de las siguientes dos, en la mera orilla, meto el gancho y hago un punto deslizado. Así voy a ir haciendo esta parte. Como les digo, esto es opcional, ya el trajecito está terminado. Si lo quieren hacer de esta manera, así es como yo lo voy a hacer. Así es como se mira el terminado. Miren, es un terminado muy bonito. Así es que continúen. Nos vemos aquí para mostrarles cómo voy a hacer aquí el cuello. Luego ustedes van a hacer el resto. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer este delantero. Ahora vamos a hacer aquí el cuello. Aquí hice 3 cadenas. Y en el punto de la mera esquina aquí voy a hacer un punto deslizado. 3 cadenas. Ahora aquí me voy a saltar un punto, miren. Me voy a saltar este punto y en el siguiente, más o menos ahí, voy a hacer un punto deslizado. 3 cadenas. Me salto un punto y en el siguiente hacemos punto deslizado. De nuevo, les repito, no hay una manera exacta. Ahí ustedes van a ver dónde van a meter el gancho, que sea en la mera orilla y que se les mire bien el terminado. Eso es lo importante, que quede un terminado bonito y profesional. Me salto uno y en el siguiente punto deslizado. Y ahí está. Así vamos a continuar por todo alrededor del cuello. Luego van a llegar aquí en esta esquina y van a continuar hacia abajo y terminar aquí. Nos vemos ya cuando hemos terminado esta parte para ya mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta vuelta de cadenas aquí, terminé en este delantero y nada más venía al inicio con un punto deslizado, corto el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y esta parte está terminada. Miren, así es como me ha quedado. Está igual como este lado y bueno, ahí está. Miren qué lindo se mira, creo que le da un terminado más bonito, más original y bueno, ahí está. Ahora les voy a mostrar cómo hice este lado. Es igual como lo hicimos aquí con cadenas, así es que vamos a jalar una lazada aquí. Nos vamos a ir aquí al inicio, más o menos aquí. Vamos a meter el gancho por las dos barritas del punto. Jalamos aquí una lazada y hacemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora me voy a saltar aquí un punto. Miren, me voy a saltar este punto y en el siguiente, aquí, voy a hacer un punto deslizado. 3 cadenas, me salto este punto y en el siguiente por las dos barritas meto el gancho y hago punto deslizado. Me salto un punto y en el siguiente punto deslizado y así voy a continuar por todo alrededor. Aquí para terminar me voy a unir al inicio con un punto deslizado, voy a cortar el hilo, voy a pasar el hilo por esa última lazada y voy a esconder el hilo. Así es que yo voy a continuar y terminar esta parte, luego vengo y les muestro ya el trajecito terminado y les voy a dar las medidas. Nos vemos entonces. Terminé de hacer este segundo lado donde he hecho cadenas por todo alrededor aquí para darle un terminado diferente. Miren, ahí está. Así es como me ha quedado. Aquí nada más escondí el hilo a un lado, ahí se nota un poquito el hilo y bueno, ahí está, ya está terminado este trajecito. Miren, aquí está la otra piernita, aquí está esta parte. Miren, así es como se mira la parte de atrás. Ahí está. Y bueno, ya está terminado este overolcito jardinero o mameluco.
Bueno, ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde acá abajo de la manga hasta el final, así con esta parte sin doblar, está midiendo aproximadamente 45 centímetros, que son más o menos 17.75 pulgadas. Ahora, desde la entrepierna hasta el final, así sin doblar, está midiendo aproximadamente 22 centímetros, que son más o menos 8.75 pulgadas. Ahora, el largo total desde acá arriba del hombro hasta el final, así doblado, está midiendo aproximadamente 52 centímetros, que son más o menos 20.5 pulgadas. Ahora, desde en medio del cuello hasta aquí, al entrepiernas, está midiendo aproximadamente 29 centímetros, que son más o menos 11.5 pulgadas. Ahora, el pecho, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 26 centímetros, que son más o menos 10.25 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este trajecito es para niños y niñas de más o menos 3 a 6 meses. Ahora fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, desde un bebito de 0 a 3 meses hasta más o menos 3 añitos. En la caja de información les voy a dejar cómo fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, aquí está, ya está terminado. Estén pendientes que en otro paso a paso les voy a mostrar cómo hacer la chaquetita. Y bueno, ahí está. Para todas las que me han estado pidiendo este trajecito, aquí está, así es que espero que les guste. Ya en mi canal también tengo varios trajecitos iguales para niñas y niños, pero a crochet. Este que está aquí, lo hice igual como ya que muchas de ustedes me comentaron cuando subí este video quisiera uno tejido con 2 agujas, así es que aquí está, lo hice con las mismas medidas. Y bueno, asegúrense de comentar y díganme si les gustaría que les enseñe cómo hacer la chaquetita para que haga conjunto, o tal vez hacer el mismo pero agregarle manguitas. Estaré pendientes de sus comentarios y veré qué puedo hacer. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos, gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.